Imagina por un momento a una joven con metas claras, con estudios, con una familia que la quería y un futuro que apenas empezaba a tomar forma. Una mujer bonita, con una sonrisa que iluminaba su comunidad y con una vida que parecía avanzar por el camino correcto. Ahora imagina cómo esa misma joven terminó envuelta en una relación con un hombre mucho mayor que ella, un hombre feo, con un carácter violento, controlador y capaz de apagar poco a poco la alegría que tanto la caracterizaba. Esa fue la realidad de Ingrid, una mujer que jamás debió cruzarse con alguien que terminó convirtiéndose en su peor amenaza. Una joven llena de sueños, atrapada al lado de alguien que con el tiempo mostró la peor versión de sí mismo, hasta el punto de que su propia violencia lo llevó a confesar a su exesposa el final de una historia que estremeció a todo México. Yo soy Nicolás Mayorga, gracias por estar aquí. Antes de seguir, cuéntame desde dónde nos estás viendo. Deja tu me gusta y suscríbete para seguir explorando casos reales que merecen ser escuchados. Y ahora sí, vamos a conocer quién era Ingrid, mucho antes de que su nombre se convirtiera en símbolo de indignación y dolor. Ingrid Escamilla vino al mundo el 3 de octubre de 1994, en el pequeño poblado de Necaxa, Canaditas, dentro del municipio de Juan Galindo, en el estado de Puebla. Era un lugar donde las dinámicas comunitarias todavía conservaban la cercanía entre vecinos y en el que la rutina diaria giraba alrededor del trabajo, la escuela y las tradiciones del pueblo. En ese entorno sencillo y familiar, Ingrid creció rodeada de montañas, calles tranquilas y un ritmo de vida que marcó profundamente su infancia. Una de las características más significativas de su historia personal es que Ingrid no solo tenía hermanas mayores, sino que contaba con una hermana gemela llamada Betsy, con quien compartió desde su nacimiento un lazo emocional muy fuerte. Ambas eran las más pequeñas de un grupo de 5 hermanas, lo cual hacía que la casa siempre estuviera viva. Conversaciones, actividades compartidas, responsabilidades y apoyo constante entre ellas. Su infancia no estuvo marcada por una estructura familiar tradicional. Aunque al principio vivía con ambos padres, con el tiempo su madre, Antelma Vargas, dejó el hogar, y fue su padre quien asumió por completo la tarea de criar a las 5 hijas. Él se convirtió en la figura central de la familia, en el responsable no solo del sustento económico, sino también del cuidado emocional y afectivo. La ausencia de la madre fue un cambio importante en sus vidas, pero la dedicación del padre logró sostener el hogar. Ese rol lo desempeñó con la firmeza de quien entiende que no hay alternativa más que salir adelante. Las hermanas hablaban de él con una mezcla de respeto y gratitud profunda. Lo recordaban como un hombre capaz de brindar cariño, disciplina y estabilidad, incluso en los momentos más difíciles. Para Ingrid, él representó un ejemplo de fortaleza, responsabilidad y amor incondicional. Mientras crecía, Ingrid desarrolló una personalidad que destacaba dentro de su comunidad. No pasaba desapercibida. Su carisma, su manera amable de relacionarse con quienes la rodeaban y su sonrisa constante la hacían una figura querida por vecinos y conocidos. Esa presencia natural la llevó incluso a participar en un concurso local, en el que fue coronada reina de belleza, un reconocimiento que la convirtió en alguien fácilmente identificable en su entorno. Pero más allá de su apariencia física, Ingrid tenía una cualidad que marcaba su carácter: la disposición a ayudar. Le interesaba involucrarse en actividades que beneficiaran a su entorno, participaba con buena actitud y siempre estaba lista para apoyar a quienes la necesitaban. Esa sensibilidad social se reflejaba también en su interés por crecer académica y profesionalmente. En el ámbito educativo, Ingrid fue una joven disciplinada. Tras terminar la preparatoria, tomó la decisión de estudiar Administración de Empresas Turísticas, una carrera que le permitía combinar sus habilidades sociales con oportunidades laborales relacionadas con el desarrollo turístico. No se conformó con obtener una licenciatura, buscó avanzar más allá y terminó realizando una maestría en la misma área, demostrando que era una mujer dedicada y con objetivos claros. Sin embargo, antes de consolidar su formación profesional,
Ingrid enfrentó uno de los episodios más duros de su vida. A comienzos de 2016, su padre falleció, cuando ella apenas tenía 21 años. La noticia golpeó con fuerza a toda la familia. No solo perdieron al padre, sino al hombre que había hecho las veces de ambos progenitores desde la salida de la madre. El vacío que dejó fue enorme. Para Ingrid, esta pérdida fue particularmente dolorosa. Ella lo admiraba profundamente por haber cargado solo con la crianza de todas sus hijas, por su resiliencia y por su manera de afrontar las dificultades. En redes sociales llegó a escribir mensajes dedicados a él, reconociendo cómo, a pesar de no tener mucho, siempre había dado todo por ellas y había sabido mantener la familia unida en los momentos más complejos. La muerte de su padre marcó un punto de inflexión en su vida. Aunque la tristeza estaba presente, también fortaleció su determinación de seguir adelante y construir el futuro que él deseaba para ella. Su compromiso con sus estudios y su desarrollo profesional se volvió aún más firme, motivada por la idea de honrar la memoria del hombre que la había acompañado desde su infancia hasta sus primeros años de adultez. Su esfuerzo rindió frutos cuando consiguió un puesto en la presidencia auxiliar de Necaxa, una oportunidad que representaba mucho más que un empleo. Para Ingrid, significó un paso tangible hacia la consolidación de su carrera, la posibilidad de aplicar sus conocimientos y aportar algo a la comunidad donde había crecido. Este trabajo la acercó a un entorno en el que podía relacionarse con otros profesionistas, aprender y proyectar un futuro prometedor. Fue en ese ambiente laboral donde apareció la persona que marcaría un antes y un después en su historia: Eric Francisco Robledo Rosas, un ingeniero civil nacido el 22 de septiembre de 1973, también originario de Necaxa, Puebla. La diferencia de edades entre ambos era considerable. Él tenía 21 años más que Ingrid. Mientras ella estaba dando sus primeros pasos rumbo a la independencia profesional, Eric ya se encontraba en una etapa completamente distinta de la vida. Eric provenía de una familia conocida en la región, pero eso no lo convertía necesariamente en alguien cercano o accesible. Quienes lo conocían solían describirlo como un hombre de carácter duro, de pocas palabras y con un semblante que muchos interpretaban como malhumorado. Se decía que tenía la tendencia a reaccionar con facilidad ante la frustración, y que incluso en actividades recreativas, como el béisbol, que le gustaba practicar, terminaba envuelto en discusiones con otros jugadores. Su temperamento explosivo no era un secreto. Antes de involucrarse sentimentalmente con Ingrid, Eric había tenido una vida familiar complicada. Estuvo casado con Ivonne Barragán, con quien tuvo 2 hijos. El matrimonio no terminó en buenos términos. Ella solicitó el divorcio alegando malos tratos, y quedó registrada una denuncia por violencia doméstica en su contra. Uno de sus hijos, Rodolfo, de 15 años en 2020, había sido diagnosticado con autismo, un detalle que también formaba parte de la dinámica familiar. En el trabajo, la convivencia entre Ingrid y Eric fue progresiva. Durante semanas, compartieron espacios laborales, conversaciones y tareas, hasta que la relación profesional dio paso a una más cercana. Poco a poco comenzaron a interactuar más allá de lo estrictamente laboral, acercándose emocionalmente hasta iniciar una relación sentimental. Con el tiempo, decidieron dar un paso mayor y comenzar una vida en común. La mudanza fue gradual. Los vecinos recordaban que primero fue Eric quien se instaló en el departamento donde vivirían en la Ciudad de México. Después, Ingrid dejó su empleo en el ayuntamiento para irse a vivir con él, iniciando así una etapa completamente nueva. Durante los primeros días, quienes los observaron desde fuera tenían la impresión de que estaban en una fase de entusiasmo. Se les veía compartiendo momentos agradables, riendo y disfrutando del inicio de su convivencia. Sin embargo, ese ambiente positivo duró poco. Con el paso de las semanas, las fricciones comenzaron a hacerse evidentes. Los vecinos empezaron a escuchar discusiones dentro del departamento, y no solo eso. También golpes, ruidos fuertes y episodios que revelaban un deterioro en la convivencia.
Las peleas se volvieron frecuentes y cada vez más intensas. La vida cotidiana de Ingrid cambió abruptamente. Su presencia en el edificio comenzó a reducirse, al punto de que apenas se le veía salir. Quienes vivían cerca notaban que su energía ya no era la misma. La joven sonriente y participativa que habían conocido parecía apagarse. Incluso existían versiones de que Eric había hablado con el conserje para restringir las visitas cuando él no estaba presente, un gesto que dejaba entrever un control cada vez mayor sobre ella. A pesar de esa situación deteriorada, Ingrid intentó seguir mostrando una fachada de normalidad en redes sociales, publicaciones sonrientes, momentos que parecían felices, pero también dejó mensajes que revelaban su estado emocional real. En agosto de 2018, escribió que esperaba morirse. Al año siguiente, en 2019, volvió a publicar otro mensaje dirigido a un hombre, señalando que, aunque él no lo notara, ella sí tenía alma. Ambas publicaciones funcionaban como señales claras de un sufrimiento profundo. Con el tiempo, todo apuntaba a que la relación estaba marcada por un ciclo de violencia, discusiones, aislamiento, control emocional y conductas que mostraban la vulnerabilidad en la que se encontraba Ingrid. Incluso hubo ocasiones en las que buscó ayuda, habló con personas cercanas e intentó denunciar maltratos, aunque esos esfuerzos no prosperaron. Ese entorno emocionalmente deteriorado era un preludio de lo que estaba por venir, un conjunto de señales que anticipaban que la situación dentro del departamento era cada vez más peligrosa. En un momento particularmente crítico, ocurrió un episodio que impactó profundamente a quienes vivían en el edificio. Ingrid amenazó con quitarse la vida desde la azotea. Aquella escena encendió todas las alertas. No se trataba ya solo de gritos o peleas escuchadas a través de las paredes, sino de una acción desesperada que ponía en riesgo directo su vida. Ante el riesgo inminente, se dio aviso a los servicios de emergencia y al lugar acudieron policías y bomberos. Su objetivo fue evitar que Ingrid llevara a cabo su amenaza y contener la crisis en la que se encontraba. Gracias a esa intervención, lograron disuadirla y evitar que se hiciera daño. El episodio, sin embargo, dejó claro para muchos que lo que ocurría en ese departamento había llegado a un límite peligroso. Pese a la intervención de las autoridades, aquel momento no marcó un cambio de rumbo definitivo. El rescate no se tradujo en una solución de fondo. En las semanas posteriores, la convivencia entre Ingrid y Eric siguió siendo tensa. Los vecinos continuaron escuchando discusiones y ruidos que evidenciaban que el ambiente dentro del departamento no mejoraba. La violencia, lejos de disminuir, parecía seguir formando parte del día a día. Para quienes observaban desde fuera, el intento de Ingrid de quitarse la vida fue una señal evidente de que la relación estaba completamente desbordada. Ese episodio, sumado a las peleas constantes, al aislamiento, a los mensajes que ella había dejado en redes sociales y a los intentos fallidos de pedir ayuda, componía una serie de advertencias que, lamentablemente, anticipaban lo que ocurriría después. Todos esos antecedentes no eran hechos aislados. Juntos formaban una cadena de señales que anunciaban la tragedia que finalmente se consumó la madrugada del 9 de febrero de 2020. Esa madrugada fue el punto final de toda la tensión acumulada en el departamento donde vivían Ingrid y Eric. Según su propia declaración, Eric llegó a casa bajo los efectos del alcohol, después de haber pasado la noche bebiendo. El ambiente entre ambos ya estaba desgastado, y cualquier chispa que apareciera tenía el potencial de encender un conflicto. Esa noche no fue la excepción. Apenas Eric cruzó la puerta, comenzó una discusión más, una de tantas, pero cargada de la misma intensidad que los vecinos habían escuchado tantas veces. En cuestión de minutos, la pelea escaló. La violencia verbal se transformó en violencia física, y en un momento crítico, Eric tomó un cuchillo. En medio del altercado, lo utilizó para atacar directamente a Ingrid. La hirió en la garganta, una lesión que resultó mortal y que terminó con su vida casi de inmediato. Pero lo ocurrido no terminó allí. Tras asesinarla,
Eric llevó la brutalidad a un nivel que estremeció incluso a los agentes que más tarde entrarían al lugar. Comenzó a mutilar el cuerpo de Ingrid, retirando piel y extrayendo órganos. Ese nivel de ensañamiento convertiría el caso en uno de los más impactantes de los últimos años en México. Después de mutilarla, intentó deshacerse de los restos. Desatornilló el inodoro del departamento e intentó arrojar los órganos al drenaje, con la intención de que desaparecieran por completo. Pero su plan falló. El drenaje no pudo tragar lo que intentaba introducir. Al ver que su método no funcionaba, improvisó otro. Colocó los restos en bolsas de plástico, con la aparente intención de sacarlos del departamento más adelante y desecharlos lejos del edificio para evitar que fueran encontrados. Todo esto ocurrió dentro del mismo departamento, con su hijo adolescente con autismo presente. La escena era de una brutalidad indescriptible, y aún así Eric parecía convencido de que podía controlar la situación y evitar ser descubierto. Lo que él no imaginaba era que una sola acción, una llamada telefónica posterior, derrumbaría cualquier intento de encubrir lo que había hecho. Ese fue el escenario de la madrugada en la que Ingrid perdió la vida. Una discusión detonada por el alcohol, un ataque letal con un cuchillo y un proceso de mutilación que expuso la crueldad del agresor y la vulnerabilidad absoluta en la que se encontraba la joven. Tras cometer el asesinato, Eric tomó una decisión que puso en marcha todo el proceso que lo llevaría a ser detenido. Llamó a Yvonne, su exesposa, y durante esa conversación confesó abiertamente que había matado a Ingrid. No trató de suavizar lo ocurrido ni de presentar excusas elaboradas. Simplemente relató lo que había hecho, mencionando que una discusión se había salido de control y que de ahí había pasado a matarla. Aquella confesión fue directa y contundente. La reacción de Yvonne fue inmediata y decisiva. En lugar de quedarse paralizada o intentar manejar la situación por su cuenta, tomó el teléfono y reportó de inmediato a las autoridades lo que había escuchado. Su intervención permitió que la policía pudiera actuar sin demora. Esa llamada se convirtió en el elemento clave que desencadenó toda la movilización oficial. Los agentes acudieron rápidamente al departamento donde vivía la pareja. Al llegar, encontraron a Eric todavía dentro del domicilio, sin haber escapado ni intentado ocultarse. Lo que los recibió al entrar fue una de las escenas más impactantes y desgarradoras que podían imaginar. Ingrid yacía sin vida. Su cuerpo mostraba claras señales de violencia extrema, y los restos del intento fallido de deshacerse del cuerpo estaban a la vista. Dentro del departamento, los policías hallaron órganos en bolsas, sangre en el suelo, el inodoro desatornillado y restos que parecían haber sido arrojados al drenaje sin éxito. Todo indicaba que la mutilación había ocurrido ahí mismo, poco antes de su llegada. No había forma de justificarlo, ni espacio para ninguna duda sobre lo que había sucedido. La evidencia era abrumadora. Al momento de su detención, Eric no intentó resistir. Reconoció lo ocurrido, repitiendo que todo había comenzado con una discusión y que luego había tratado de desaparecer el cuerpo. En este caso también circuló el estremecedor video donde Eric, con una tranquilidad que contrasta brutalmente con la gravedad de sus actos, admite ante los agentes que intentó deshacerse del cuerpo de Ingrid arrojándolo por el baño, justificando su acción diciendo que lo hizo porque le daba vergüenza lo que había pasado. Esa declaración, captada justo en el momento de su detención, mostró no solo la frialdad con la que actuó, sino el nivel de desconexión moral que tenía frente a la violencia que él mismo había desatado. Escuchar de su propia boca esa explicación convirtió el horror de los hechos en algo aún más perturbador para quienes vieron las imágenes y siguieron el caso. Su frialdad al narrarlo contrastaba con la brutalidad visible dentro del departamento. Los agentes actuaron de inmediato, lo detuvieron en flagrancia, aseguraron la zona y comenzaron a documentar cada detalle. Sabían que estaban frente a un caso extremadamente grave, tanto por la violencia ejercida como por el nivel de ensañamiento posterior. Entre los restos, las herramientas improvisadas y el escenario general, el departamento se convirtió en el registro más evidente del crimen.
Al día siguiente, 10 de febrero de 2020, los restos de Ingrid fueron entregados a su familia. Ese fue el inicio del duelo. Recibir el cuerpo mutilado de una hija, una hermana, una gemela, que apenas tenía 25 años. La noticia ya circulaba en todo México, pero para su familia era una tragedia íntima, profunda e irreparable. La decisión fue trasladar a Ingrid a su pueblo natal para ser velada y sepultada. En medio del dolor, su familia recordaba la vida que había tenido, los sueños que estaba construyendo y la injusticia brutal que había terminado con todo eso. Su hermana gemela y sus otras hermanas enfrentaban un vacío enorme que nada podría llenar. Pero mientras la familia de Ingrid intentaba asimilar el dolor de su pérdida, una nueva herida se abrió apenas días después del crimen. De manera indebida y profundamente irresponsable, comenzaron a circular fotografías del cuerpo de Ingrid, imágenes obtenidas dentro del propio departamento por funcionarios que participaron en el levantamiento y aseguramiento de la escena. Aquello no solo violó su dignidad, sino que agravó el sufrimiento de su familia en un momento ya devastador. Las imágenes se difundieron en redes sociales y algunos medios, acompañadas de filtros mínimos o ninguno, exponiendo a Ingrid de la manera más cruel posible. La publicación de esas fotografías generó una oleada de repudio a nivel nacional e internacional. La indignación no se centraba únicamente en el feminicidio, sino en la forma en que el sistema volvía a fallar a una víctima incluso después de su muerte. La sociedad reclamaba justicia no solo contra el agresor, sino también contra quienes habían permitido que esas imágenes salieran del expediente y se convirtieran en contenido viral. La filtración reflejaba un problema estructural, la ausencia de protocolos sólidos para proteger la dignidad de las víctimas y la irresponsabilidad de funcionarios que, en lugar de resguardar evidencia, la transformaban en morbo para el consumo público. Ante el escándalo, se anunció una investigación interna para dar con las personas responsables de la filtración y sancionarlas. Aunque el anuncio tardó, la presión colectiva obligó a las autoridades a actuar. A raíz de la indignación, comenzaron a surgir llamados a protestar. Apenas unos días después del crimen, el 14 de febrero de 2020, colectivos feministas y ciudadanos salieron a las calles en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir justicia. Aquella fecha, usualmente asociada al Día del Amor y la Amistad, se transformó en un día de protesta y rabia. Las manifestantes denunciaron no solo el feminicidio de Ingrid, sino la violencia sistemática que viven las mujeres y la forma en que las instituciones manejan estos casos. Durante la movilización se registraron actos de confrontación, incluido el incendio de un vehículo de un medio de comunicación, como respuesta directa al manejo irresponsable de las imágenes filtradas. Para muchas manifestantes, ese acto representó un rechazo contundente a la forma en que algunos medios lucran con el dolor ajeno, transformando una tragedia en contenido sensacionalista. Las protestas no terminaron ahí. 2 días después, el 16 de febrero de 2020, se llevaron a cabo nuevas concentraciones, esta vez frente al propio edificio donde ocurrió el feminicidio. Allí se reunieron familiares, vecinos y activistas para exigir justicia, acompañar a la familia en su duelo y visibilizar el horror de lo ocurrido. Ese edificio se convirtió en un símbolo del dolor, un recordatorio físico de lo que la violencia de género puede destruir. Meses después, y tras una larga espera, las investigaciones por la filtración dieron un paso concreto. En diciembre de 2020, se anunció la detención de un policía señalado como uno de los responsables de haber difundido las imágenes del cuerpo de Ingrid. Para su familia y para los colectivos feministas, se trató de un paso necesario, aunque tardío. Si bien esa detención no revertía el daño causado, enviaba un mensaje importante. La revictimización también debía ser castigada. Este episodio dejó claro que el caso de Ingrid no solo exponía la brutalidad de un feminicidio, sino también la negligencia y la falta de ética dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia y proteger a las víctimas. Con el paso de los meses, el caso de Ingrid avanzó del impacto mediático a los tribunales.
Durante 2021 comenzaron formalmente las audiencias judiciales contra Eric Francisco Robledo Rosas. El proceso fue avanzando poco a poco, reuniendo pruebas, declaraciones y análisis de los elementos encontrados en la escena del crimen. Finalmente, en octubre de 2022, el juicio llegó a su etapa crucial. El 12 de octubre, el tribunal que llevaba el caso anunció un receso para deliberar. Era una pausa necesaria para que los jueces revisaran con detenimiento todo lo presentado ante ellos. Informes periciales, testimonios, evidencias físicas y la información recopilada desde el día del crimen. Aquella espera fue tensa tanto para la familia como para las colectivas y personas que seguían el caso desde distintos puntos del país. Un día después, el 13 de octubre de 2022, llegó la resolución que todos esperaban. El tribunal declaró culpable a Eric Francisco Robledo Rosas por el feminicidio de Ingrid Escamilla. La sentencia fue la más severa contemplada por la ley, 70 años de prisión. Además, se le impuso la obligación de pagar una indemnización de 616.100 pesos, así como cubrir los gastos funerarios. Aquella decisión, aunque no podía reparar el daño irreparable, representó un paso importante para la familia. La justicia había reconocido plenamente la responsabilidad del agresor y había dictado la pena máxima. Para quienes acompañaron el caso, la sentencia fue un mensaje contundente. El crimen no solo había sido investigado, sino castigado con toda la fuerza legal disponible. Aunque la sentencia contra Eric representó el cierre judicial del caso, la historia de Ingrid no quedó encerrada en un expediente ni en una sala de audiencias. Su nombre se convirtió en una bandera que cruzó fronteras, en un recordatorio de una de las problemáticas más devastadoras que enfrenta México: la violencia extrema contra las mujeres. Cada detalle del caso, desde la brutalidad del feminicidio hasta la filtración de las imágenes que expusieron su cuerpo sin dignidad, dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva del país. Las protestas ocurridas tras su muerte marcaron un momento decisivo. No fueron simples manifestaciones, fueron expresiones de cansancio, enojo y dolor acumulado por años. El rostro de Ingrid se sumó al de tantas otras mujeres que, como ella, perdieron la vida en circunstancias similares, y su nombre comenzó a repetirse en pancartas, consignas y demandas por justicia. Ni una más dejó de ser una frase simbólica para convertirse en un grito urgente. La historia de Ingrid también dejó enseñanzas dolorosas. La violencia que sufrió no surgió de un día para otro. Fue un proceso que avanzó paso a paso. Discusiones que se normalizaron, aislamiento, control emocional, señales ignoradas y un sistema que, aun cuando ella buscó ayuda, no respondió de forma efectiva. Su caso refleja cómo muchas víctimas dan señales claras de peligro mucho antes del desenlace, señales que suelen quedar invisibles para quienes las rodean o desestimadas por instituciones que deberían protegerlas. Otro elemento que su historia expuso fue el impacto devastador de la revictimización. La filtración de las fotografías no solo violentó a Ingrid por segunda vez, sino que dejó en evidencia la falta de protocolos y de sensibilidad dentro de las corporaciones encargadas de custodiar la evidencia. Fue una violación directa a su dignidad y un golpe más para su familia, que tuvo que enfrentar no solo la pérdida, sino también la exposición pública del cuerpo de su hija. La tragedia de Ingrid no solo afectó a quienes estuvieron cerca de ella, su familia, su gemela, sus hermanas, su comunidad. También dejó un eco en toda la sociedad mexicana, que reconoció en su historia la vulnerabilidad que enfrentan miles de mujeres. Cada caso como el suyo es una herida abierta que golpea al país entero. Pero también hay un mensaje que permanece. Ingrid fue una joven con sueños, con una familia que la amaba, con una vida que había construido paso a paso. Su memoria no puede quedarse reducida al crimen que terminó con ella. Debe mantenerse viva a través de las historias que recuerdan quién fue realmente. Una mujer valiosa, solidaria, disciplinada, llena de metas y con un futuro que estaba construyendo con esfuerzo.
Hablar de Ingrid es recordar que la exigencia de justicia no termina en una sentencia. Es un llamado a la acción, a la vigilancia, a la empatía y a la responsabilidad colectiva. Su caso es un recordatorio constante de que ninguna mujer debería vivir ni morir bajo la sombra de la violencia. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Gracias por acompañarme en esta reconstrucción de su historia. Antes de irme, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que nos cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo y que dejen su me gusta si quieren seguir escuchando más historias criminales reales. Su apoyo nos ayuda a seguir investigando, narrando y visibilizando lo que muchos prefieren ignorar. Recordar es resistir, y resistir también es exigir justicia. Yo soy Nicolás Mayorga, y nos vemos en el próximo caso.